Bueno, no sé si todos están pudiendo observar. Estoy compartiendo un poco lo que es el material que vamos a revisar a continuación, ¿verdad? Sí, se está viendo, profe. Bueno, empezando, dice evaluación de la estructura de hormigón y fachadas de Poder Judicial Barrio de Sajonia. La verdad que la parte de evaluación de la estructura de hormigón ya cae fuera de nuestro curso, entonces lo que nos toca a nosotros ver hoy es la evaluación de la fachada del Poder Judicial. Bueno, y para ver un poquitito también con el formato de lo que es un informe, recién teníamos lo que era la carátula, ¿verdad? Donde hay una información de lo que se está evaluando y después pasamos ya a una introducción, o mejor dicho, al objeto en este caso del presente estudio, ¿verdad? Acá habla de que el objeto del presente estudio es determinar las condiciones actuales del revestimiento de mármol de la fachada, como también la capacidad resistente del hormigón armado de la estructura y verificar la misma para las condiciones previstas de utilización. Como les dije recientemente, bueno, lo que nos toca a nosotros hoy es ver un poco las condiciones actuales del revestimiento de mármol. Y posterior a lo que sería lo que es el objeto, podría ser una introducción, ¿verdad? Em, Pasa a presentar unas vistas generales, ¿verdad? De modo a describir lo que es la fachada que se va a evaluar, o en este caso la estructura, ¿verdad? Entonces, se indica acá en dos fotografías, fachada sobre la calle Mariano Roca Alonso y la fachada sobre la calle de la Conquista. Continuamos. La otra fachada, fachada sobre calle Testanova, fachada posterior, ¿verdad? Que yo creo en un patio interno, ¿verdad? Bueno, entonces pasa a presentar todo lo que es, en este caso, la estructura o la fachada que va a ser evaluada, ¿verdad? Posterior a eso, siguiendo con lo que es el informe, ¿verdad? Ya presenta los trabajos realizados, ¿verdad? Rápidamente, sin entrar en datos de la estructura, sin entrar en la utilización del mismo o en datos de geométricos, ya sea de la superficie, de los niveles, o directamente describir qué tipo de revestimiento o algún otro dato que pudo haber sido prohibido por el comitente, o sea, por la persona que le contrató para, que, a la- que hizo el contrato para la evaluación, ¿verdad? Bueno, pasamos a los trabajos realizados y dice relevamiento de placas de mármol que se encuentran con peligro de desprendimiento mediante percusión con martillo de goma. Habíamos visto en la primera clase que una de las técnicas más simples, más económicas y bastante efectiva que se puede utilizar es la ejecución del ensayo de percusión con un martillo de goma. Entonces, para descubrir las oquedades, o sea, para encontrar oquedades y zonas de, vamos a decir, de sonido hueco y zonas de sonido macizo, ¿verdad? De ese revestimiento. El siguiente, o sea, el siguiente punto de la lista de los trabajos realizados es pues, el relevamiento fotográfico de daños visibles en la fachada. Eso serían fotografías, por decir así, normales, imágenes normales de la fachada que se están evaluando, ¿verdad? Especialmente eso para tener después un mapeo de los sectores que están presentando problemas, ¿verdad? Relevamiento fotográfico termográfico de las partes más representativas de la fachada. Bueno, como vimos también en la primera clase, con respecto a la termografía, que es un mecanismo, ¿verdad? Una herramienta bastante, bastante, vamos a decir, importante, ¿verdad? Para la obtención de datos, ¿verdad? Porque por medio de ella vamos a ver, y pudimos ver también que
se puede conocer el estado de temperatura de distintos puntos de un sistema, en este caso de lo que es la fachada, ¿verdad? Entonces eso, no, eso da lugar a que todo el elemento que estamos observando para ver si tiene una temperatura homogénea o si hay distintas temperaturas, lo que da lugar a pensar que en esos puntos el sistema ya presenta mayor humedad o debido a un hueco o la presencia de agua. Y extracción de testigos del conjunto del revestimiento, mezcla adhesiva, para determinar espesores, adherencia, absorción de humedad. O sea, en este caso se realizó, o sea, para ir adelantando un poco la extracción de muestras de lo que sería todo el sistema de revestimiento, este mármol y morteros de adherencia, ¿verdad? Para sacar algunas características, como acá habla de espesores, medir un poco la adherencia y saber hacer ensayo de absorción de humedad. Ah, y también extracción de muestras de placas enteras del revestimiento para determinar sus características geométricas y físicas. Bueno, ya pasando a presentar así rápidamente todo lo que es un listado de trabajos que se ejecutaron, pasa lo que es el primer ítem, que es el relevamiento. En este caso, eh, se presenta una fotografía donde se le ve a una persona realizando ensayo de percusión con martillo de goma. Como pueden ver, para una estructura importante, bastante elevada, eh, se dificulta realizar percusión en todas las superficies de las fachadas, ¿verdad? Entonces, se toman ciertos sectores y se van eso mapeando o identificando en un gráfico dichos sectores con sonido hueco, ¿verdad? Acá habla inspección de arcos de la fachada principal. Como comentamos también en la primera clase, el ensayo es bastante, lo dijimos ahora, el ensayo es bastante sencillo, solo que para grandes superficies ya se dificulta la ejecución, ¿verdad? Y la siguiente fotografía, ¿verdad? Se indica acá una imagen, ¿verdad? Para registro fotográfico de placas con gran probabilidad de desprendimiento, donde van marcando eh, ya el resultado de percusión. Inclusive acá in situ le dejaron marcar, vamos a decir, seguramente un algo que después se puede quitar otra vez, con una marca, cuáles eran las placas con sonido hueco, ¿verdad? Que se puede, no sé si distingue ahí como unas cruces hechas con marcador, ¿verdad? Entonces, que es el resultado de la inspección o sea, por cateo de percusión. En la siguiente lámina vemos ya lo que se pasa al relevamiento de daños visibles. Dentro de los daños visibles, ¿verdad? Dentro de un registro fotográfico y también un mapa de relevamiento de daños, se van notando los lugares y se toman fotografías de los desprendimientos que se ven. En este caso hay una gran superficie donde se ve desprendimiento en un pilar, ¿verdad? Fisuraciones y enmohecimiento de presencia de moho, ¿verdad? Debido al ingreso de agua, ¿verdad? Acá habla un poquitito de desprendimiento en acceso funcionario, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿verdad? Imagínense ustedes trabajaron ingresar para trabajar, vamos a decir, todos los días en un edificio donde ven que cada tanto se va desprendiendo pedazos en este caso, mármol, ¿verdad? Entonces te da una sensación de inseguridad y realmente es inseguro estar pasando por ahí todos los días con el temor o de que algún pedazo de ese recubrimiento pueda caer sobre alguna persona, ¿verdad? Acá habla de otro sector, para ir pasando, desprendimientos en ménsulas de la azotea del segundo piso. Otros daños visibles, dice fisuración en fachada principal. Se ve acá un sector con desprendimiento, pero no sé si observan bien,
En esa línea de mármol, vamos a decir, donde hubo el desprendimiento, también se nota como una línea que representa a la fisura, o sea, que es la fisura prácticamente en ese sector, que es lo que está indicando esta fotografía. Fisuración en fachada principal. Les quiero comentar también para ir adelantando, para el trabajo práctico de ustedes, si de repente tienen una fotografía donde no se indica, no se puede ver bien debido a que había poca luz o la toma fotográfica no salió tan bien o con algún tipo de problema que hace que no se pueda identificar bien en la fotografía lo que están queriendo demostrar. Eso se puede encerrar dentro de un círculo de color rojo o resaltar con una línea, ¿verdad? Es una técnica que de repente pueden usar también ustedes en su trabajo práctico para que se pueda visualizar mejor el daño que están queriendo mostrar. Acá habla de fisuración en arco de la fachada lateral derecha. En la siguiente fotografía podemos ver acá encima de lo que es el arco, la parte superior, una fisura también horizontal que va cortando, o sea, se va desarrollando en la junta y también va cortando elementos, en este caso de las piezas de mármol. Continuando con el relevamiento de daños, habla de fisuración y moho en fachada principal. Acá pueden ver hacia la parte superior como hay también elementos fisurados, elementos de mármol fisurados y la presencia de manchas oscuras que la persona que tomó la fotografía puede identificar que es moho. En la siguiente fotografía, de la que está al lado, vemos que hay desprendimiento de fachada en lateral izquierda. Habla de unos desprendimientos, acá probablemente hay una junta, y se notan los desprendimientos y rotura de material de desprendimiento, ¿verdad? En ese sector de la fachada. Bueno, pasa a la siguiente diapositiva habla un poquitito acá sobre este señor Frederick William Herschel, sobre un poco de lo que es la historia de cómo se descubrió, vamos a decir, los principios de la cámara termográfica, cómo se pudo describir que debido al desprendimiento de calor, em, puede identificarse sectores más calientes o menos calientes gracias a los rayos infrarrojos que ellos desprenden. Entonces esto vamos a pasar como más a la parte histórica y teórica, vamos a pasar el largo. Bueno, acá se puede ver lo que es un corte, vamos a decir, la cámara termográfica, ¿verdad? Luego pasamos también esto y vamos a centrarnos un poco más en lo que es el trabajo de evaluación. Bueno, luego de la introducción para explicar un poco lo que son los fenómenos infrarrojos y la cámara infrarroja, ¿verdad? Pasamos a lo que es el relevamiento con fotografía termográfica. Bueno, leemos un poquitito lo que dice. La tomografía de infrarrojos es el arte de transformar una imagen infrarroja en una imagen radiométrica que permita leer los valores de temperatura. Por lo tanto, cada píxel de la imagen radiométrica es de hecho una medición de temperatura. Para ello se incorpora la cámara termográfica, algoritmos complejos. Esto hace que la cámara termográfica una herramienta perfecta para aplicaciones en el campo de la construcción. Bueno, y vemos acá dos imágenes, y es bastante importante, o sea, acá vale la pena recalcar que todas las cámaras generalmente incorporan vienen incorporando una cámara de imágenes normales, ¿verdad? Una cámara de la imagen real y la imagen termográfica, ¿verdad? Entonces, como para ir identificando bien los sectores, ¿verdad? Por decir acá en este ejemplo, ¿verdad? Podemos ver que este sector en amarillo interno sería lo que es la parte interna del arco, ¿verdad? Y la parte colorada en más rojiza sería ya el revestimiento evaluado, ¿verdad? Y dentro de ese revestimiento vemos otra vez, de acuerdo a esta
a esta paleta de colores con una variación de donde va indicando las temperaturas, ¿verdad? Que los colores más oscuros, pasando por violeta, azul, celeste, van subiendo hasta llegar al color blanco, que es una temperatura de 37 grados, o sea que varía de 9,8 grados a 37 grados centígrados. Entonces, acá podemos identificar en la imagen termográfica sectores más y menos, de mayor o menor temperatura. Bueno, un poco para ir explicando cómo se puede dar esas variaciones de temperatura, habla un poco acá del contenido de humedad o de agua en un elemento puede hacer que esa temperatura, la absorción de calor, vamos a decir, varíe eh, en forma más lenta. Entonces, a ciertos momentos del día, cuando está amaneciendo, el agua tarda más en enfriarse y el elemento que está sin humedad absorbe más calor. Y en ese momento podemos tener los puntos de diferencia, vamos a decir, en nuestra imagen termográfica, ¿verdad? Es un poco lo que habla acá, ¿verdad? Continuando con lo que es el relevamiento, el trabajo acá de evaluación, vemos la siguiente diapositiva, una imagen de la fachada principal, una imagen real y una imagen termográfica donde se van colocando puntos, esto mediante el software que trae la cámara, de las temperaturas a las que están esos elementos, ¿verdad? Podemos ver que este punto que está acá en violeta tiene una temperatura de 25 grados. Y todo este sector o puntos que tienen color azul, azul más fuerte, ¿verdad? Tiene una temperatura de 25,5 grados. Entonces ahí se van determinando a qué temperatura están esos elementos. Y más bien que, o sea, más que determinar a qué temperatura están, también nos indica, ¿verdad? Que hay una diferencia, vamos a decir, física probable entre estos puntos. Lo que yo de repente puedo hacer es comparar esta imagen termográfica en- con el ensayo de cateo por percusión y ver los sectores que están huecos, que determiné por medio de la percusión, a qué coloración están y si hay una diferencia con los elementos que están fijos, ¿verdad? O que tienen un sonido no hueco, ¿verdad? Al golpe. Entonces, eso yo podía extrapolar o con una imagen termográfica de sectores donde no estoy alcanzando físicamente, poder correlacionar y decir, bueno, en estos elementos acá a nivel del suelo que presentan esta coloración y que sabemos que están por desprenderse por el sonido hueco que tienen, a la misma hora, en otros sectores más elevados, se presentan también puntos de la fachada donde tienen la misma temperatura o en este caso coloración, ¿verdad? Entonces podemos em, finalizar o podemos llegar a la conclusión, concluir de que hay también sectores en los puntos elevados de la estructura que también podrían estar a punto de desprenderse. Bueno, y seguimos con las imágenes termográficas de otros puntos de la fachada. Habla acá del lado del escudo izquierdo, dice un porcentaje superior a 26 grados centígrados. Hay un, hay un cálculo de que el 95% de la superficie está con una temperatura superior a los 26 grados. Eso también se puede sacar mediante el software porque te permite eh, dentro de un área determinar unos rangos por píxel, ¿verdad? De valores, agrupar todos los píxeles de una sola coloración y ver qué porcentaje del área seleccionada está con esa temperatura o color, ¿verdad? Entonces, mediante eso se puede saber unos porcentajes, ¿verdad? Acá de
de sectores acá de la fachada que está con mayor o menor temperatura. Bueno, acá se ve otra imagen real de la fachada, ¿verdad? Donde se notan unas letras y la imagen termográfica, también donde se notan distintas temperaturas alrededor de esas letras, ¿verdad? Y una zona por encima de las letras que empieza a variar el color ya del celeste al verde, ¿verdad? Que sería probablemente todo este sector que tiene moho, ¿verdad? Hasta la línea amarilla. Otro sector, ¿verdad? Un sector de la fachada principal, en el sector de pilares y ménsula de la azotea al segundo piso. Ahí se puede determinar mediante... Compañero, Sí, en la te imagen escucho. anterior había una fisura horizontal. Sí, Esa, esa es esta que está... en la junta del parapeto, una mala ejecución de junta sería. por esta me hablas, ¿verdad? Por la horizontal, esta que se ve encima de las Sí, líneas de... Ya. Y la verdad que podría ser varios, podría ser una mala ejecución de junta, como podría ser también em, otro factor, vamos a decir, eh, una mala adherencia, vamos a decir, de los ejecución de adherencia, en este caso del revestimiento, ¿verdad? Que hace que empiecen a soltarse, a moverse y se fisuren debido a la carga que tiene arriba. Después vamos a mirar en fotos que se encuentran en la lámina siguiente cómo, cómo fue el sistema de adhesión, ¿verdad? Cómo fue que se fue fijando todo este revestimiento de mármol, ¿verdad? Y los problemas que se tienen ahora es debido prácticamente a una mala fijación, ¿verdad? Pero podría ser también por falta de ejecución o sea, la mala ejecución de la junta en este caso. Es bastante válido el comentario. Bueno, entonces continuando un poco con esto de termografía, eh, se pueden identificar acá sectores, estas ménsulas, donde hay también variación de temperatura, o sea, variación de color y variación de temperatura. Entonces, lo que nos indica que las condiciones, vamos a decir, físicas de estos elementos son distintas. Probablemente estos sectores más fríos o más calientes están con más humedad y eso hace que presenten ya desprendimientos, ¿verdad? O sea que por culpa de ese desprendimiento ahí ingresa la humedad y puede identificarse con esta imagen termográfica de dichos puntos. Bueno, y siguiendo con lo que es termografía, acá habla de la fachada lateral derecha, en la parte superior del edificio. Vemos especialmente acá en los pilares, en los revestimientos de los pilares, que hay unas variaciones de temperatura también que van del verde al celeste, ¿verdad? La parte de los vidrios, bueno, esa parte no, nos sirve más bien para identificar, vamos a decir, qué sector podría ser, pero lo importante en este caso es ir viendo los sectores con revestimiento de mármol. Imagen fachada lateral izquierda en esta diapositiva. Vemos otra vez acá en lo que sería este pilar, ¿verdad? El revestimiento de este pilar, que hay también variación de la temperatura por la variación de color que presenta, ¿verdad? Ya en otro sector dice más fachada posterior. Vamos a ir pasando. Lo mismo acá en otro sector de la fachada posterior, sector medio del edificio.
Lo que, lo que acá se pretende hacer es tratar de y sectorizar, ¿verdad? Cubrir toda la superficie de la fachada y tener información sobre esos puntos, ¿verdad? Sobre esas superficies. Bueno, y pasando al siguiente ítem de la evaluación, sería la extracción de testigos. Se puede ver acá los testigos que van numerados. Eso generalmente se enumera el testigo y se enumera también en una planta, ¿verdad? En una imagen que tengamos en un gráfico de la fachada, los puntos donde se extrajeron, ¿verdad? En este caso, se realizaron 9 extracciones de testigo del conjunto revestimiento mezcla adhesiva en diferentes sectores de las fachadas, ¿verdad? Y acá se muestra la primera muestra, o sea, la número uno, donde se va midiendo en este caso el espesor de la mezcla de adherencia, ¿verdad? Podemos ver que habla de 2,24 centímetros. Entonces va pasando a los distintos testigos extraídos. Tenemos acá el testigo número 2, espesor de la mezcla de 4 centímetros, la mezcla de adherencia, ¿verdad? Después tenemos otros espesores, pero aparentemente esto ya es ingresado a la mampostería o al soporte, ¿verdad? Tenemos la extracción de testigo número 3, donde se ve que la mezcla, en este caso, posee 2,28 centímetros. Extracción del testigo 4, el espesor de la mezcla 4 centímetros. El testigo 5, ahí podemos ver, ¿verdad? El espesor de la mezcla tiene 3,3 centímetros. También acá en el detalle se puede ver una fisuración, ¿verdad? En lo que es esta argamasa o mezcla de adherencia de la placa, ¿verdad? Que eso nos indica que ya esa, esa argamasa estaba sometida a tensiones, ¿verdad? O sea que por algún problema esto ya se fue fisurando. Imágenes del testigo número 6, donde se hacen las mediciones, el espesor de la mezcla 4 centímetros. Saltamos, ¿verdad? Al testigo 7 y 8, espesor de la mezcla de 4,27 centímetros. Acá se puede observar que en la extracción número 7 se dio una rotura ya de lo que es la mezcla, ¿verdad? Eso es importante tener identificado porque ya indica también problemas en esos sectores, ¿verdad? Y por último, la extracción de testigo número 9 con una medición de 3,38 centímetros de mezcla, ¿verdad? Y al final, acá el de presentar todos los testigos habla ya un poco rápidamente, que esto se podría llevar más al final del informe, pero ya habla como hace como una conclusión, ¿verdad? Del resultado de las extracciones, donde para ir viendo un poco lo que se encontró, ¿verdad? En todos los casos se encontró una placa de mármol de 1 centímetro de espesor, adherida con una mezcla de cemento con arena gorda. Mira, esto es bastante importante por el hecho de que al utilizar arena gorda, eso vamos a decir que presenta este tipo de material, presenta materia orgánica y con la materia orgánica con presencia de humedad, sí o sí lleva problemas de expansión o de otro tipo, ¿verdad? De variación del volumen y eso hace que se presenten tensiones dentro de la mezcla, dentro del sistema y empiezan las fisuraciones, ¿verdad? O la descomposición mismo, ¿verdad? Hay materia orgánica que con presencia de la humedad empiezan a descomponer y eso se va fisurando y deteriorando eh, el mortero que lo contiene, ¿verdad? Después pasamos la siguiente conclusión. Dice, el espesor de la mezcla adherente es variable dependiendo de la superficie donde se pega la placa. Sobre hormigón se encontraron espesores de 2,4 a 4,3 centímetros y sobre mampostería espesores de 4 centímetros. En ningún caso se encontraron sistemas de anclajes mecánicos. Esto es muy importante también, ¿verdad?
como cesperos, tirafontos, guías y pestillos, ¿verdad? O sea que si en algún punto fallaba la mezcla de herencia, ya no había un sistema de seguridad, en este caso algún perno, como para que pueda seguir sujeto el revestimiento. Y al final habla de, en muchos casos se puede observar coqueras entre las placas de mármol y la mezcla, que se refiere con coqueras, que son huecos o espacios vacíos por debajo del revestimiento, ¿verdad? Que no toda la superficie de ese revestimiento estaba bien adherida, o sea, originalmente, o sea, debido a la ejecución inicial, vamos a decir, del pegado de la placa a la estructura, ¿verdad? Dice, al colocar la placa, la mezcla no cubrió la totalidad de la superficie de contacto. Dice, a continuación se presentan fotografías que muestran los puestos. Bueno, la verdad que acá el título está mal, no es extracción de testigo. Acá se puede notar en una vista del, de este pilar, ¿verdad? En una vista lateral, vamos a llamarle, puede verse lo que es la placa acá en blanco, de color blanco del revestimiento de mármol, y se observa cómo hay unos huecos, ¿verdad? Donde se nota que el mortero, ¿verdad? No cubría toda la superficie de la placa. Hay otras fotos, acá se pueden ver unas coqueras o vacíos. Acá se observa bastante bien una ejecución, una mala ejecución de la puesta de ese revestimiento. En estas esquinas, en las esquinas superiores, y puede verse un sector central, vamos a decir, pero que no cubre todo el porcentaje de la placa, donde eh, está realizado, o sea, solamente en este sector contiene mortero, ¿verdad? Se ven más huecos, ¿verdad? Acá se puede ver también, esta es la placa, lo que se ve acá en blanco, y puede verse la distancia que hay de vacío de coqueras, ¿verdad? Acá en la última foto a la derecha puede verse solamente un porcentaje, ¿verdad? Especialmente en la esquina el material no estaba adherido. Eso por deficiencia, obviamente ya, como se darán cuenta, es deficiencia en la colocación ya de este revestimiento. Ya podría deberse a una mano de obra no especializada, una falta de control, ¿verdad? También la ejecución a, a uno o a varias condiciones, ¿verdad? Ya sería como les dije, mano de obra no especializada, falta de diseño, una falta de control de la ejecución, ¿verdad? Todos los factores se sumaron para poder llegar a esto, ¿verdad? Acá se sigue observando, ¿verdad? Los espacios, los huecos que se encuentran. Y acá en el sector donde se trajo el testigo se puede ver que el mármol no está adherido al mortero de fijación. Y al final se llegan a las conclusiones, ¿verdad? Lo que es todo el informe, ya vimos que tienen una carátula, una pequeña introducción, ¿verdad? Con este caso de un objeto y una presentación fotográfica de lo que es la estructura, de lo que se está evaluando, en este caso las fachadas, ¿verdad? Después se pasa ya a describir los trabajos, una lista de los trabajos realizados y a continuación de eso se va describiendo cada uno de los trabajos, ¿verdad? En este caso la descripción por cateo de percusión, el relevamiento de daños, con imágenes reales de la estructura y los ensayos termográficos de las imágenes termográficas, ¿verdad? O sea que la ejecución de imágenes termográficas. Después la extracción de testigos con una pequeña conclusión y a la conclusión final, vamos a decir, de lo que es el informe. Y acá en las conclusiones se habla ya vamos a decir en forma general de lo que se fue encontrando. Dice. Y vamos a leer un poquitito
Para ir conociendo más este caso, dice, la presencia de moho en las juntas entre placas y en las uniones de aristas indican la intromisión de agua dentro del sistema placa mezcla adhesiva. Por otro lado, el cemento blanco utilizado en el revestimiento de juntas entre placas ha perdido su poder adherente y elasticidad, por lo que representa vía de ingreso del agua. A eso no vimos imágenes, ¿verdad? De, de la junta, vamos a decir, entre placa y placa. El ingreso de agua hasta la mezcla adhesiva realiza esta con arena gorda, alto porcentaje de arcilla, materia orgánica, produjo el aumento de volumen por absorción, empujando las placas hacia el exterior. La ausencia de sistema de anclaje mecánico permitió el desprendimiento de las placas, con el consabido riesgo a las vías humanas. Tampoco se visualizan juntas de dilatación entre placas necesarias para fachadas de gran superficie y expuesta a exposición solar, ¿verdad? Claro, para poder hacer ver toda esa dilatación debido a la insolación o exposición solar. Esta situación favorece el desprendimiento también de placa, aparte del tipo de material utilizado. El envejecimiento de la mezcla adhesiva y la presencia de coqueras entre placas y paramentos a revestir ayudaron al desprendimiento de las mismas. En varios puntos se observaron que las superficies a unir no se encontraban totalmente cubiertas por mezcla, que es lo que vimos en las últimas imágenes, ¿verdad? El desaplomo de los paramentos hizo que se utilicen diferentes espesores de mezclas, de 2 a 5 centímetros, con lo que el comportamiento del conjunto ante la temperatura y el ingreso del agua no fue homogéneo. Obviamente, si tenemos espesores demasiado variables, debido a ese espesor, vamos a decir, vamos a tener en algunos puntos mayor porcentaje de dilatación, mayor deformación que en espesores con menores, vamos a decir, con menor dimensión. Eso es un poco lo que también acá está concluyendo. Y las soluciones propuestas, en este caso también abarca unas soluciones propuestas, ¿verdad? Es fijación mecánica de placas mediante tornillos y habla de ventajas y desventajas, ¿verdad? En este caso es rápida la ejecución y las desventajas, los anclajes generalmente son visibles. Y dice, para evitar fisuración de las placas se deberá utilizar anclajes de diámetros finos, lo que puede no ser suficiente para soportar el peso. Es una vía de más de acceso a agua cuando la pasta de recubrimiento pierde su elasticidad manchando la placa. Y puede haber sacado un ejemplo, una fotografía donde se ven unos puntos, no sé si pueden distinguir. Se ven los puntos de aplicación con pernos de las placas. Hay otros sistemas también donde esos elementos de fijación van, vamos a decir, en los costados, ¿verdad? Para decirlo así, de las placas, entonces no se observan en esta cara del revestimiento. Bueno, no se resuelven los efectos de la mezcla envejecida, desaplome, falta de juntas, etc. Bueno, es un tipo después, pasa a describir también fijación mecánica de la placa mediante guías y anclajes, ventajas y desventajas. Y un sistema también de sistema de anclaje, ya que son más caros, ¿verdad? Donde se fijan unos elementos a la estructura y esos elementos van calzando por medio de unas guías las placas de mármol. Acá hay otro sistema también en este caso de un poco decorativo, ¿verdad? De unos pernos ya de color metalizado que van fijados en la arista de las juntas, ¿verdad? En las esquinas de las juntas. Bueno, ¿alguna duda o algo que quieran compartir con respecto, o sea, que se les quedó con respecto a lo que es este trabajo o algo de revestimiento que vieron, que quieran compartir antes de pasar a lo que es em, ya la clase número 3 que tiene que ver con fisuras? ¿Y qué se terminó haciendo en este caso, Inge? Eh, la verdad que no
sé muy bien, a mí no me tocó trabajar de cerca en esta evaluación. O sea, yo ya em, directamente me compartieron material, ¿verdad? Pero lo más, lo recomendable por seguridad es tener una fijación por medio de un mortero especial, ¿verdad? En este caso para mármol, ¿verdad? Y se debe tener también fijaciones por medio de pernos, ¿verdad? Por pernos metálicos que van, si es posible, eh, bien, o sea, en este caso adheridos a la estructura, al sistema de la estructura portante, ¿verdad? Así, ya sea por decir, pilares de hormigón, viga y al elemento de revestimiento, ¿verdad? Eh, que es lo más recomendable y seguro por la seguridad, ¿verdad? Dale. Así es. Profe, yo tengo una consulta, o sea, Sí, con respecto al trabajo práctico. Si nosotros elegimos, por ejemplo, hacer este tema de la evaluación de algún daño de revestimiento, o sea, lo máximo que vamos a poder hacer es un ensayo de percusión por ahí, por el tema de los equipos que se utilizan y eso, o cómo es el procedimiento para poder realizar claro, por medio de eso. Así. claro. Sí, sí, si ustedes eligen, encuentran, vamos a decir, o tienen a su alcance, ¿verdad? Una fachada que está presentando problemas, el ensayo de percusión es el más fácil, ¿verdad? Aparte que tienen, pueden realizar los gráficos de relevamiento de daños, ¿verdad? Determinar sector de humedad, determinar si existen fisuras, si hay juntas. eh, no, obviamente no vamos a poder hacer extracciones de muestras ni ensayos de arrancamiento, pulósfera. Eh, entonces para el trabajo práctico, vamos a decir lo que esté al alcance de cada uno que pueda realizar, ya está bien, ¿verdad? O sea, pero lo importante es identificar, ¿verdad? Con la herramienta que tenemos, el tipo de problema y cómo solucionar, ¿verdad? Entiendo, profe. Gracias. Así es. Y bueno, si no hay otra pregunta o consulta, vamos a pasar a lo que es la clase que tenía preparada para hoy, que es de lenguaje de las fisuras. Un momentito, vamos a ir cerrando. Bueno, no sé si todos pueden ver, acá está el inicio de las diapositivas, ¿verdad? La clase número 3, el lenguaje de las fisuras. Y por hoy vamos a iniciar con la primera parte, vamos a ir de lo que es este capítulo, que es identificar el tipo de fisura y el fenómeno por el que aparece o pues, se presenta en las estructuras. Especialmente en este caso, lo que nos toca a nosotros es el mampostería, ¿verdad? Ya más de una vez, o sea que le va a tocar eh, cuando tal vez ahora siendo estudiantes o después que se reciban, que alguna persona cercana, o conocido, amigo, pariente, le diga, mira, che, sabe que en mi casa se fisuró la pared y me asusta porque yo no estaba viendo, de repente nomás vio mi hija o visto yo, mi señora, y se me hace que cada día está más grande, ¿verdad? Y te envía fotos, te envía algunas preguntas, están un poco temerosos, no saben qué puede ser, ¿verdad? Entonces es bastante importante, por más que uno no esté
estemos dedicando directamente en la patología, ¿verdad? De estructuras, en tener identificado y saber por qué especialmente están ocurriendo este tipo de daños, ¿verdad? En los elementos de mampostería y también saber son las acciones a seguir o qué se pueden hacer para solucionar. Le doy un ejemplo. Generalmente la gente, por decir así, se está construyendo su casa, está por terminar, se pinta todo, después aparece una fisura, ¿verdad? Es una fisura, crece cada día el personal de la construcción, o sea, que le pasa otra vez la apertura, le pone un enduido, pinta, vuelve a aparecer, ahí el propietario ya se empieza a preocupar porque dicen, che, que pucha, esto apenas se está construyendo, ya se fisuró otra vez, ya se pintó, apareció otra vez, está creciendo. Eh, Se entrega la obra, corre el tiempo, se vuelve a abrir más grande y ahí empieza el temor y le llaman generalmente al constructor, que es el que está más disponible, que le construye la casa, le dice, mira, acá se fisuró otra vez. Entonces el constructor se va y generalmente algunas veces sin ningún criterio porque le solucionó alguna vez en alguna otra obra, se va y le coloca un montón de varillas, ¿verdad? Lo van cosiendo, le colocan como ellos le llaman la famosa Z. Y si eso realmente eh, no cubre, vamos a decir, las tensiones o las deformaciones a las que está siendo sometida ese elemento, vamos a decir, esa mampostería, la fisura, si no aparece ahí donde le colocó la varilla, va a aparecer al lado, ¿verdad? Van a presentar fisuras, o sea, familia de fisuras, ¿verdad? Y ahí de repente le llaman a un profesional y le dicen, mira, acá mi constructor le puso la varilla y se volvió otra vez a romper acá al lado. Eso obviamente porque no se, para decir así mal y rápido, no se atacó la fuente que está generando esos esfuerzos, esas deformaciones ahí en el elemento que está dañado, en este caso una mampostería, ¿verdad? Por decirlo así, apareció una fisura, se pintó o se le puso una tela, ¿verdad? Aguantó un tiempo, se volvió a abrir otra fisura al lado o en la misma fisura se siguió desarrollándose, vamos a decir, la fisura, la abertura ya es mayor. Le solucionan quieren solucionar con una varilla, le colocan unos refuerzos, una armadura, con el tiempo se vuelve a fisurar al lado, ¿verdad? Si eso, por ejemplo, es una fisura por asentamiento, del, de lo que es la fundación, hasta que no se ataque, vamos a decir, hasta que no se solucione ese problema de asentamiento, esa mampostería se va a seguir fisurando, a no ser que por algún motivo el terreno se estabilice, sufra una deformación y se estabilice, ¿verdad? Las tensiones se estabilicen y ya deje de haber movimiento, ¿verdad? En la fundación, deje de haber asentamiento, entonces ahí se estabiliza también la fisura en la mampostería. Es un poquitito así en modo de introducción. Bueno, dice, para continuar, o sea, iniciar nuestra clase, vamos a dar un poquitito algunos conceptos. Dice, una de las formas más comunes en las que un edificio nos cuenta su problema a través de sus fisuras o grietas, ¿verdad? Estas pueden ser ya sea en la estructura portante y atravesar a los elementos de cerramiento o en una mampostería portante, ¿verdad? A través de ella, ¿verdad? En este caso, acá se muestran imágenes de mampostería con fisuras verticales, inclinadas y que van atravesando aberturas, ¿verdad? Dice, nos toca a nosotros los profesionales la correcta interpretación de este lenguaje para llegar a la causa de los problemas a adoptar para la mejor solución. Como les estuve comentando, si no llegamos a la causa verdadera que está generando esas fisuras, vamos a utilizar un montón de métodos para tratar de solucionar y esa fisura va a seguir desarrollándose o va a seguir apareciendo, ¿verdad? Puede seguir apareciendo. Las fisuras en mamposterías. Las fisuras en mamposterías son de las más comunes entre las patologías de las construcciones. Además de ser las más visibles, son las principales causantes de la sensación de inseguridad en una obra por más de que, para la mayoría de los casos, esto no resulte en una situación de peligro real, ¿verdad?
Hay veces que aparecen fisuras en forma de mapas, esas no tienen origen estructural, es más bien por falta de hidratación de la cal, vamos a decir, del revestimiento, en este caso un reboque, ¿verdad? Es un poquitito lo que dice acá, que pueden aparecer fisuras en las construcciones, pero hay veces que esas fisuras realmente no impliquen una condición de peligro. Los muros no tienen problemas para resistir esfuerzos de compresión. No ocurre lo mismo cuando tienen que soportar tracciones, siendo este el principal origen de la aparición de grietas y fisuras. Entonces vamos a pasar ahora a definir lo que son grietas, ¿verdad? Sabemos que las fisuras son, em, vamos a decir, la rotura del elemento, en este caso del sistema de lo que es mampostería, con una cierta dimensión, a partir del que sea visible, de 0,1 milímetro, 0,08 milímetros, hasta los 3 milímetros, podemos definir como fisuras. Vamos a empezar a definir fisura y grieta eh, vamos a decir, con relación a los espesores que tiene. O sea, decimos, una fisura es aquella que tiene un espesor ya visible hasta los 3 milímetros y por más de 3 milímetros, o sea, que de 3 milímetros en adelante, podemos decir que es una grieta. Suponemos, nos vamos a una pared y por medio de un fisurómetro, que es una regla donde aparecen varios espesores, comparamos la fisura que está apareciendo y vemos que la abertura de la misma tiene 8 milímetros. Entonces estamos en presencia de una grieta ya. O sea, la definimos como grieta. ¿Por qué? Porque la abertura de esa fisura ya es mayor a 3 milímetros. Continuando, dice, es la causa más común y la que produce grietas más claras y abundantes. Las fisuras por acciones mecánicas exteriores. Las fisuras por acciones mecánicas exteriores son las causas más comunes y produce grietas más claras y abundantes. Estas acciones se transforman en esfuerzos que pueden ser de tracción, corte o rasante. O sea, estamos hablando de las acciones mecánicas externas. Las acciones mecánicas pueden ser muy variadas, por lo que conviene agruparlas en una serie de tipos de acuerdo si el movimiento es de la estructura soporte o del movimiento propio del elemento. En, Acá pasamos entonces a lo que son las fisuras y grietas inclinadas. Estas fisuras ocurren por el asiento diferencial o asentamiento diferencial de los cimientos. Si vemos, voy a agrandar un poco más acá en la gráfica. Acá tenemos un esquema. Bueno, acá tenemos un esquema. Suponemos que esto es una mampostería, ¿verdad? Ese elemento, vamos a decir que la fundación del mismo sufrió un asentamiento, acá le llama asiento, ¿verdad? De una cierta distancia. ¿Qué pasa? En estos puntos acá identificados a la izquierda, B en sentido horario, no estamos yendo, ¿verdad? A, B, C, D. Estos es la línea que une estos puntos, van sufriendo deformaciones, ¿verdad? Cuando este punto D baja, toda esta línea BD tiende a separarse y toda esta línea AC tiende a comprimirse. Entonces, la línea BD que tiende a separarse introduce una deformación y tensiones de tracción, lo cual, como vimos recién, los elementos, en este caso de los morteros y los elementos cerámicos, no son capaces de absorber muchas tensiones de tracción o corte, ¿verdad? Entonces, ahí es que se genera la fisura en esa mampostería, en en una línea perpendicular a la línea de las tensiones de tracción. Y podemos ver en las imágenes de al lado cómo se van manifestando. Cuando en la línea BD
Tenemos el asiento, vamos a decir, todo lo que son las líneas, todos los elementos, o sea, todas las superficies en la alineación perpendicular se va dando la compresión y en la línea BD se va dando tracción en todos sus elementos, abarcando toda la superficie. O sea que al deformarse o al alejarse de estos puntos, perdón, me fui mucho, acá al alejarse de estos puntos BD, se introducen por culpa de esa deformación tensiones de tracción que no pueden ser soportadas por la mampostería y se fisuran en forma perpendicular. Y acá podemos ver una imagen eh, donde no sé si pueden distinguir por la calidad de la foto, se ve una fisura inclinada. Bueno, las mayorías de las fisuras, casi prácticamente todas las que son inclinadas y de este tipo, ¿verdad? Que van abarcando gran parte de la mampostería son debidas a asentamiento de su fundación. Puede darse en el caso de un cimiento piedra bruta, puede darse en el caso de zapata, puede darse también por el asiento o la deformación de una viga en una estructura, o sea, pueden ir apareciendo en varios lugares donde exista una deformación o un asiento, vamos a decir, del elemento que le está soportando. Continuando con fisura y grieta inclinada, dice, la grieta es el resultado de la rotura de los materiales por tracción. En la práctica, estas líneas de rotura aparecen en forma parabólica o más o menos abierta. Acá podemos ver, esto representa lo que es una fundación, podemos decir que es una zapata. Esta es podrían ser unas vigas y pilares, esto se asentó y aparecen las fisuras inclinadas, como dice así, como forma de parábola abierta, ¿verdad? Acá tenemos un fallo en un pilar, entonces de ahí para arriba se van presentando fisuras inclinadas que van delatando esa deformación. Y acá en el último caso tenemos fisuras inclinadas, pero como pueden ver, tiene otra forma, ¿verdad? No es una forma parabólica, semiparabólica, ¿verdad? Sino que em, está inclinada, vamos a decir, en otro sentido. Eso nos habla de que la fundación sufrió una deformación, en este caso no es un asiento, sino que una expansión del el estrato en que está asentada esa fundación. Eso suele ocurrir en el caso de arcillas y vamos a ver ahora en adelante, en la siguiente transparencia dice, en los suelos arcillosos la resistencia a la compresión suele variar de acuerdo al contenido de agua, ¿verdad? En este caso de humedad. La humedad natural aproximadamente 18%. Estos suelos generalmente, esa humedad, tienen buena resistencia. Pero a medida que aumenta el contenido de humedad, también aumenta su volumen, al tiempo que disminuye la resistencia, llegando al valor límite del 26%, que es el límite plástico de humedad, ¿verdad? Contenido de humedad siempre estamos hablando. Luego va disminuyendo el volumen del mismo y se licúa a partir del 35% de humedad. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Que si tenemos una fundación directa, por decir así, o una fundación, eh, podría ser también, sí, una fundación directa sobre el suelo arcilloso, donde vino una época de sequía y construimos la estructura, en este caso una vivienda, ¿verdad? Como muestra acá la imagen de abajo. Terminada la estructura, pasó el tiempo, empezaron los regímenes de lluvia, o hubo un problema en una cañería, empezó a meter agua por debajo de todo lo que es la sedimentación. Entonces esa arcilla empezó a variar de volumen, ¿verdad? Así de repente la tensión de trabajo era bastante baja, ¿verdad?
y la expansión de dicha arcilla puede soportar tensiones mayores, eso va a ir subiendo, va a ir aumentando volumen y va a ir levantando la estructura, ¿verdad? Y creando fisuras que tienen aberturas mayores en el sector superior, de mayor abertura en el sector superior que en el sector inferior. Con la inclinación de la fisura, en este caso acá habla de la abertura, en un sentido o que sería el opuesto al asentamiento, que tendría una fisuración que generaría como una forma de parábola, ¿verdad? Si ese contenido me da, sigue aumentando, ¿verdad? Se llega a lo que habla acá el texto de arriba, a, a la licuación, ¿verdad? Con un porcentaje de humedad mayor al 35%. Entonces, otra vez pierde resistencia, ¿verdad? Va perdiendo volumen y la estructura se va asentando ya en este caso y se va generando otra fisura. Acá ya se forma como una parábola, ¿verdad? Fisuras inclinadas formando algo así, lo que sería parecido a una parábola. Y las aberturas de las fisuras verticales son mayores abajo que continuando hacia arriba, ¿verdad? Esas son indicaciones que nos van a ayudar bastante a identificar qué tipo de movimiento se está generando en ese movimiento de la fundación o del soporte, en este caso de la mampostería que se está fisurando. Bueno, entonces si alguna vez a nosotros se nos presenta, o sea, se nos presenta un caso de una fisura vertical con abertura mayor para arriba que la abertura de esa misma fisura en el sector inferior, eh, podemos saber que el elemento que le está aportando a esa mampostería subió para arriba, ¿verdad? Que no realmente no se está yendo, no tiene un asentamiento, sino que es algo que le está levantando. Y en el caso de que tengamos fisuras inclinadas tienen una forma parabólica, que por abajo de una fisura vertical es mayor que la parte superior, ahí podemos estar afirmando de que hubo un asentamiento en la estructura portante, en el elemento portante de esa mampostería. Bueno, y acá tenemos una tabla de otros tipos de fisuras que se dan por asentamientos. Vamos en el primer cuadro, acá en la primera imagen, vemos que se da un asentamiento mayor en el centro y gradualmente va terminando hacia las esquinas, entonces se ve una fisura vertical. Como les dije también, como es para abajo, la abertura es mayor, en la fisura vertical es mayor abajo que arriba. Cuando tenemos un asentamiento en una esquina de forma gradual, tenemos la fisuración en la parte superior de esa mampostería, donde la abertura también es mayor en el punto superior de la fisura que abajo. Si tenemos un asentamiento que es el mismo en todo un sector, o sea, de la misma dimensión en todo un sector de una mampostería, tenemos una fisura vertical de la misma dimensión a lo largo de ellas y unas fisuras inclinadas en la parte superior. En el siguiente cuadro vemos una mampostería donde hubo un asentamiento en una de las esquinas en forma gradual, entonces se presenta una fisura en forma parabólica y donde no se desarrolla toda la parábola, sino que la mitad nomás, ¿verdad? Inclinada. Estos dos casos son los más comunes, ¿verdad? Este y el siguiente, en elementos soportados por mampostería de piedra bruta. Acá tenemos un asentamiento donde el punto central tiene eh,
mayor dimensión del asentamiento, mayor desplazamiento y va terminando en forma gradual en la esquina, entonces se forma la fisura inclinada y se va generando todo lo que es la forma parabólica de la misma. Y este último caso que ven acá es bastante particular. Esto se puede dar cuando a todo lo largo del soporte de esta mampostería se dio prácticamente el mismo asentamiento, la misma dimensión, el mismo desplazamiento, se ve una fisura horizontal y esto generalmente está por unos 50, o sea, menos del metro, de un metro de altura del zócalo. Esto se ve bastante en cuando hay deformaciones de grandes losas. Tenemos una losa bastante grande, ¿verdad? Y la misma tuvo una deformación en la mampostería que esté por encima de ella se van a ver este tipo de fisuras, ¿verdad? Esto es bastante riesgoso cuando la abertura es grande, porque ¿qué pasa? Como dicen en los textos, nosotros tenemos una división de dos partes de esta mampostería, la parte superior y la parte inferior. La parte superior queda descalzada porque se abrió por esta grieta o fisura, ¿verdad? Ya no está en contacto prácticamente con la parte inferior o soporte. Entonces, esta mampostería se va agarrando de los costados, ¿verdad? Y eso hace que sea inestable. O sea que si tenemos este caso, lo ideal es ver cómo está el, el elemento de soporte de esta mampostería, calzar y rellenar esta grieta o fisura para que pueda volver el monolitismo de todo este elemento. Y especialmente si tenemos una mampostería portante, ¿verdad? Una mampostería estructural, la misma al estar cargada, imagínense cargada todo esto por la carga de techo, ya sea tirantes, vigas, ¿verdad? Y más la carga superior, en este caso si tiene una bovedilla o alguna losa, tiene una mampostería portante. Esa mampostería que está soportando toda esa carga ya está cortada a la mitad y se está agarrando directamente de los puntos laterales, nomás sin ningún contacto ya con el soporte inferior. Por eso este, vamos a decir que es uno de los casos más, estos dos realmente serían acá cuando se desarrolla completamente en toda la superficie de la mampostería, por la pérdida de contacto, ¿verdad? Los elementos de la base. No sé si se entendió, porque eso es bastante importante de identificar. Bueno, ¿Se entendió? dale, ok, entonces vamos a continuar. En este caso, pasamos a ver lo que son fisuras por cargas puntuales. Estas cargas pueden ser concentradas debido a la falta de, vamos a decir, elementos que vayan distribuyendo, ya que pueden ser unos tacos de madera, elementos que vayan distribuyendo la carga a las superficies a la superficie de la mampostería. Son cargas concentradas, se ven en forma vertical y con ramificaciones. Esos casos de carga concentrada también pueden originar pandeo en elementos. Suponemos este es un corte, no sé si se puede ver acá en el centro de lo que son estas dos gráficas. Se puede ver que el elemento acá en mampostería se va curvando, ¿verdad? Debido a las beltes, ¿verdad? Del mismo. Se- por eso se da el fenómeno de pandeo, por la carga y esbeltez, ¿verdad? Y se van fisurando los elementos y particularmente ellos se ven en forma horizontal. ¿Y cómo podemos identificar que la abertura de un lado de la mampostería es mayor que del otro lado? Si bien en un lado puede aparecer y en el otro no, o en un lado es mayor la abertura que del otro lado. Estos casos se dan bastante cuando, por ejemplo, em, me tocó ver, el propietario me dice, bueno, mira, ingeniero, acá se me fisuró este muro acá con el vecino. Y esto era una, o sea, textualmente dice, esto era una muralla, ¿verdad? Primero levantamos como muralla, ya acá, y con el correr del tiempo, acá el auto estaba en el sol, entonces le pusimos este techo de cerámico porque es más lindo y con las planteras. ¿Qué es lo que pasó?
se ejecutó un muro de cerramiento perimetral sin pilares, ¿verdad? Sin la seguridad necesaria. Y después el mismo se convirtió en estructura portante. Entonces, como ese elemento, pues esa mampostería no está concebida para hacer en forma, para que trabaje en forma estructural, al cargarle la carga de techo, la misma se va deformando y va pandeando y va generando ese tipo de fisuras horizontales, ¿verdad? Tenemos otro caso que se suele ver bastante, el de cargas uniformes sobre el muro de sección variable. Dice una carga uniforme aplicada sobre un muro cuya sección presenta una variación. Tenemos acá inicialmente un muro de 30, después se amplió eso y le hicimos acá, fuimos encastrando los pilares y continuamos el muro con un muro de 15 nomás ya, pero la carga es la misma, una carga de techo, podemos decir, techo cerámico, la misma en toda la longitud de este muro. Este sector que tiene menos espesor va a estar sometido va a tener que estar soportando una mayor tensión, ¿verdad? Porque tenemos menor superficie y la misma carga que esta. O sea, esta va a estar eh, soportando tensiones menores porque se va a distribuir toda la misma, por más que sea la misma carga de techo, se va a distribuir en toda esta superficie. Acá como la superficie es menor, las tensiones van a ser mayores y en la junta del mismo se van a ir generando fisuras verticales. Eso también se da en el caso de estructuras que están soportando distintas cargas, ¿verdad? Acá tenemos el caso de, podemos decir, una estructura de dos niveles, ¿verdad? Y cuya mampostería de cerramiento está unida a la misma, ¿verdad? Toda esta estructura está sometida a carga y a movimientos distintos de lo que es un muro perimetral. Entonces, como tiene movimientos distintos porque están sometidos a cargas distintas, ¿verdad? Se va a generar una fisura acá vertical. Suelo ver bastante esto en, en la construcción de dúplex y como le dije, le suelen colocar armaduras, se suelen colocar, coser armaduras, llenar de armaduras y se vuelve otra vez a fisurar, ¿verdad? Hasta que no, eh, hasta que no se le genere realmente acá una junta, como estos dos se mueven en forma distinta, esas fisuras siempre van a ir apareciendo. Y acá tenemos el caso de la casa de un amigo. Vamos a agrandar la imagen. Bueno, se puede ver acá en la fotografía, del lado acá donde está la bajada de la canaleta, sería el final de la estructura, o sea, un dúplex de dos niveles. Y a partir de acá, donde se ve este elemento de hierro, ¿verdad? La verja esta, eh, está lo que es el muro perimetral. Entonces, como están unidos, y si ellos están trabajando en forma distinta, distintas tensiones se van deformando en tiene distintas deformaciones, magnitud de deformación, se van generando estas fisuras. Algunas son mucho más grandes dependiendo de las deformaciones que estén sometidos estos dos elementos, ¿verdad? Al movimiento que estén sometidos estos dos elementos. Y entonces hay el caso donde suelo ver que le colocan armaduras, ese tipo de cosas, pero igual esto se sigue fisurando. Lo ideal sería no macizar esto y dejar que cada uno se pueda moverse libremente. Generar acá un pilar que le soporte a esta mampostería y generar la junta o separación de estos dos elementos acá rellenado con algún aislante eh, para no tener ya este tipo de fisuraciones, ¿verdad? Ya vamos a tener una junta, un elemento ya definido, ya podemos darle la forma que nosotros queramos, o sea, la forma vertical y rellenar con elementos de relación que queramos.
Bueno, continuando, tenemos en el caso de fisuras por flechas en vigas y losas. Acá tenemos, suponemos que esto es un conjunto de vigas y pilares, vigas con losas y pilares. Y si en el caso de que se dé una deformación en la viga superior, se ve un aplastamiento, ¿verdad? En el elemento de cerramiento, donde aparecen fisuras verticales con ramificaciones horizontales. En el caso de que se dé son, vamos a decir, estructuras con una distribución tipo de, qué sé yo, de departamentos, todos los niveles tienen la misma cantidad de vigas, o sea, la misma carga, entonces todos los niveles son estructuras, son plantas tipo, por decir así. Probablemente la de abajo también se va a deformar y vamos a tener acá un asentamiento con fisuración vertical con mayor abertura en la parte inferior. En el caso de que un pilar sufra movimiento, vamos a tener fisuras inclinadas con algunas ramificaciones verticales y horizontales, ¿verdad? Y para el caso de asentamiento, o sea, como movimiento del punto inferior de una mampostería, como vimos, se genera una fisura inclinada y si en el caso que existan también unas aberturas, como es un sector que está debilitado, sí o sí la fisura pasa por las aristas de esa abertura, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a ver ya un poquito más adelante también por qué pasan por las esquinas de las aberturas. Bueno, y siguiendo un poco lo que le estaba comentando, dice, vemos lo que son las patologías, o sea, las fisuras que aparecen a las aberturas que se dan en, en la esquina de las mismas y por fallo de los dinteles, ¿verdad? Como leemos un poco el material, dice, las aberturas debilitan el muro porque las cargas verticales que actúan sobre el dintel no son transmitidas al suelo por este paño, sino por los paños laterales. O sea, que toda la carga que se concentra, suponemos, en este punto, por medio de los dinteles se distribuyen a los paños laterales, generándose esfuerzos diferenciales que pueden originar grietas como las indicadas en la figura, ¿verdad? A veces, si la deformación del dintel es bastante grande, es importante, la resistencia de atracción de la mampostería es superada, ocasionando rajaduras en forma de arco. Entonces, cuando demasiada la deformación ya es mucha o no posee dinteles, también se da mucho el caso que no le colocan, se le coloca ahí una madera o se le coloca una o dos varillitas finas ahí de diámetro de 6 milímetros, tenemos una abertura enorme. Entonces la deformación de ese dintel es bastante y suele darse este tipo de rajadura en forma de arco. Siguiendo con las aberturas, dice, para el caso de cargas verticales uniformemente distribuidas, por ejemplo, tensión unitaria aplicada en el tope de la pared hacen que las tensiones llegan a triplicarse o cuadruplicarse en la proximidad de los cantos superiores de la abertura, pudiendo duplicarse en la región de los cantos inferiores. Bueno, eso es lo que tenemos que entender, es que para tensiones unitarias vemos que las mismas se ven duplicadas en las esquinas, casi triplicada. Acá tenemos 2,73, 2,19, 2,73. O sea que las tensiones en las aberturas, en este caso en una abertura rectangular, se ven mayoradas por estos factores en estos puntos. Lo mismo pasa con una abertura de lados iguales, ¿verdad? Acá tenemos que las tensiones se cuadruplican en estos puntos, acá casi se triplican en estos puntos. Y en las aberturas de puertas también se duplican y casi se triplican en las esquinas, ¿verdad? Por eso es que las fisuras, cuando aparecen tensiones en los elementos, tienden a aparecer en las esquinas de las aberturas. No sé si se entiende, voy muy rápido. Repasamos.
o continuamos nomás. Se entiende, profe. Se entiende, Continuamos, profe. me parece. Por eso es que si tienen una mampostería con problemas de formación y la misma tiene una abertura, las fisuraciones son mayores en esa esquina y sí o sí se van a generar en las esquinas de las mismas, de la ventana o de las puertas, ¿verdad? De estas aberturas. Por eso, cuando hacemos un relevamiento, los puntos donde sí o sí tenemos que observar deben ser las esquinas de las aberturas. Ponerle que nos dicen, nos toca un contrato de inspección de escuelas. Bueno, o sea, hay un contrato con el Ministerio de Inspección de Escuelas de los niños del jardín que le llaman primera infancia, donde con fondos municipales se construyó y al final no hubo un control y los usuarios están viendo alguna fisura, unos problemas, entonces se le contrata a un ingeniero, ¿verdad? De repente nos puede tocar alguna vez y nos vamos a hacer la inspección. Entonces, un punto o inclusive usted para su trabajo práctico, un punto sensible, vamos a decir, a presentar rajaduras cuando hay presencia de deformaciones y tensiones, son los vértices de las aberturas. O sea, es un punto donde tenemos que eh, sí o sí inspeccionar. Aparte de otros, como vimos que hay fisuras por caras puntuales que podrían ser el asiento de tirantes, podrían ser el asiento de viga sobre la mampostería. Son puntos sensibles donde sí o sí alguna vez si nos toca un trabajo, en este caso para el trabajo práctico, podemos ir a inspeccionar, mirar el lugar del asiento de tirantes y vigas en las mamposterías. Bueno, continuando. Hay casos que se pueden dar fisuras o grietas por efectos que en la ejecución serían, o los materiales. Supongamos que encontramos unas grietas en una mampostería, vemos que son inclinadas, pero en la observación tiene que ser al detalle les digo, porque de repente si esa fisura, no, acá, si esa fisura o grieta, si esa fisura o grieta no corta el elemento, en este caso, si no corta la mampostería y la misma se va desarrollando a lo largo de la junta eh, del mortero, ¿verdad? El mortero de la junta, podría ser que ese mortero tenía algún problema, le faltó cemento, no tenía adherencia, se fue lavando con las lluvias y tenemos una grieta, no por la deformación vamos a decir, del elemento, no por las tensiones que pueden darse debido a asentamiento o tensiones externas, sino por la falta o la deficiencia en un material, en este caso de la junta. Entonces, si en algún momento nos toca ver una fisura que no corta ningún punto al ladrillo, no corta, vamos a decir, al azulejo, no directamente va dibujando, se va dibujando a la hora de la junta, probablemente es un problema del mortero nomás de esa junta. Otro problema que se ve bastante es la fisura por deficiencia en la ejecución de los materiales, en este caso, en la trabazón de los ladrillos. Se ve mucho, por más que los ángulos sean de 90 grados, o sea, las mamposterías estén colocadas en forma perpendicular una respecto a otra, eh, a 90 grados, ¿verdad? Se ven mucho grietas verticales en esos puntos, ¿verdad? Debido a la mala trabazón de los ladrillos, ¿verdad? En este caso, el material nos presenta una junta donde las hiladas
deben ir trabadas una hilada respecto a otra, o sea, que generamos una junta de un lado y para la siguiente hilada debemos generar la junta hacia el otro sector, que sería acá arriba, para que la trabazón pueda darse en forma correcta. Si suponemos que hacemos que en una hilada y en la siguiente la junta vaya de forma alineada, este va a ser un punto donde sí o sí va a aparecer una fisura. Otro caso bastante típico es las uniones a pared existentes, donde hay una pared existente acá del lado, del lado donde está el cursor, y le hacemos, o sea, se le realiza una pared nueva, donde los ladrillos no van trabados, ¿verdad? La correcta ejecución sería ir quitando elementos y ir dejando como dientes para luego realizar la trabazón correcta entre hilada y hilada de ladrillo. Bueno, para elementos, ¿verdad? Cerramientos o también estructurales, puede darse el caso de dilatación de los elementos, en este caso ladrillos, por absorción de humedad o por, también puede darse por dilatación. Para el caso de que, vamos a decir, toda la estructura no esté bien protegida de la humedad, no tenga un revestimiento, no tenga pintura protectora, ya sea barnices o otro elemento así como silicona, eh, estos ladrillos pueden sufrir por dilatación por humedad y se pueden generar fisuras especialmente en los sectores donde están más expuestos a la presencia de esa humedad o la presencia de agua, ¿verdad? Que son en los sectores laterales, en los sectores donde hay variaciones, ¿verdad? Presentándose algunas fisuras inclinadas y verticales en estos sectores, ¿verdad? Ya se ve acá por dilatación para este tipo de fachada y para esta, ¿verdad? Vemos que hacia las esquinas se dan esa- esas fisuraciones. Otro caso de fisuración, ¿verdad? Vemos que es por dilatación térmica. Dice, acá vamos a leer un poquito. Dice, los edificios, como todos los cuerpos físicos, con el incremento de la temperatura aumentan en tamaño y con el frío encogen. Aunque se pueden producir los efectos de ambos signos, la denominación atiende a la preponderante en nuestras latitudes. Bueno, en nuestro caso, acá tenemos bastante calor, entonces lo que vamos a tener más es dilatación térmica con el aumento del tamaño, ¿verdad? De estos elementos. Sobre todo por insolación, pero también por el equilibrio térmico con la temperatura del aire. En verano, la envolvente del el edificio dilata, dice. En el interior, al menos a cierta distancia, la envolvente cambia su temperatura en mucho menor grado. La base del edificio siempre mantiene sus dimensiones porque no está expuesto, vamos a decir, a la acción solar, ¿verdad? Y esas dilataciones diferenciales se traducen en sobretensiones en los elementos estructurales y cambios de forma que en los elementos constructivos frágiles puede suponer su rotura. En este caso hablamos de ladrillos, ¿verdad? Que vimos que no soportan tensiones de tracción y el mortero mismo. Entonces, se dan las fisuraciones por dilatación térmica, que son en este caso, tienen la particularidad que en los sectores superiores, donde está más expuesto a la acción de calor, se ven fisuras horizontales, ya bien para arriba de la estructura. No sé si alguna vez o si ahora en más ingresan abajo de una losa que por encima tiene una azotea, ¿verdad? Que no está habitada, ¿verdad? Que es de uso, que se puede solamente transitar encima de ella o no se transita, que está inhabilitada, pero a lo que me refiero es a que esa losa superior esté expuesta directamente al calor del sol, a la absorción de temperatura. Se puede ver que entre las vigas y la mampostería aparece una fisura horizontal. Eso alguna vez si les toca entonces ahora, en más, así como les dije,
pueden mirar en una losita simple que arriba no está habitada, que van a aparecer este tipo de fisuras, ¿verdad? Que también en las esquinas, debido a esta dilatación mayor acá y a que la base casi no varía, se pueden dar también en las aristas, o sea, en las esquinas de los edificios, fisuras inclinadas de este tipo, ¿verdad? Acá en estos elementos, como la parte superior se está moviendo más que la parte inferior de la estructura, también se presentan este tipo de fisuraciones. Y otro caso que también, la verdad que acá en nuestro país no estamos demasiado expuestos a acciones sísmicas, pero ya tuvimos el año pasado, antepasado, creo que fue ustedes me van a corregir, creo que fue en Mendoza, ¿verdad? Un evento sísmico que repercutió por unos segundos acá. En Asunción especialmente se notó en dos, tres edificios elevados, donde luego de este evento sísmico, los elementos rígidos, llámense caja de ascensores y caja de escalera, eh, que están constituidos por hormigón armado con tabiques de hormigón, ¿verdad? O paredes de hormigón, sufrieron fisuraciones de este tipo. Como el movimiento debido a la acción sísmica es en ambos sentidos, como puede ver la flecha, se desplaza todo para un sentido, luego se vuelve a desplazar para el otro sentido, hace que las deformaciones se generen en uno y en otro sentido. Entonces, lo típico para fisuraciones por eventos de vibraciones sería que las fisuras sean casi de forma perpendiculares y contrarias, como se puede ver acá abajo. En este elemento vamos a ir sólido acá de cerramiento, ¿verdad? Y entre las ventanas también. Puede verse que siempre van cruzados, ¿verdad? Siempre van cruzados, generalmente aparecen en los elementos más rígidos. Como le dije, me tocó inspeccionar uno de los edificios y los mayores daños estaban en la caja de escalera de salida de emergencia y en la estructura de los ascensores, ¿verdad? Que son los elementos más rígidos. No, eso no quiere decir también que no aparezcan en la mampostería, en algunos otros herramientas, ¿verdad? Que no sean estructurales, que no tengan acción estructural o portantes dentro del edificio, ¿verdad? También aparecen en los mismos y en todos, ¿verdad? Bueno, y hablamos un poco de lo que sería prevención de fisuras en las mamposterías de los edificios. Y esto en forma general, ¿verdad? Habría que tener en cuenta estos puntos que serían evitar cargas excéntricas, que las cargas siempre estén bien centradas en la mampostería, ¿verdad? Que las cargas concentradas deberán ser distribuidas por medio de dados. Esto debe darse siempre donde tenemos asientos de viga, asientos de tirantes, si son de una longitud considerable, ver de calcular cuál sería la carga que va a recibir esa mampostería, en todo caso, si no queremos colocar unos dados bajo la viga o bajo los tirantes para no colocar, podría colocarse un encadenado superior para que pueda distribuirse mejor esas cargas, ¿verdad? Después, evitar las concentraciones de tensiones en las aberturas que deberán ser absorbidas por dinteles, ¿verdad? Colocar las dimensiones adecuadas de los dinteles, si la abertura es importante, entonces que ese dintel esté absorbiendo, distribuyendo bien esa carga, que pueda absorber y no deformarse. No utilizar unos dinteles, la verdad que dependiendo si la abertura es pequeña, se puede usar eh, algunas armaduras, pero las mismas deben ser adecuadas, ¿verdad? Para la ejecución de dinteles in situ, ¿verdad? Evitar la presencia de agua en mampostería acabada, eso vimos un poquitito también en la clase de fachadas, que de repente, si nuestra fachada tiene
algunas líneas así abiertas en la junta, entonces deben tener unas terminaciones como para que el agua pueda escurrir, ¿verdad? Em, Realizar siempre la impermeabilización de la fundación, ¿verdad? Eh, Tener en cuenta detalles arquitectónicos que hagan que el agua de la lluvia se retire de la fachada, como conversamos recién, ¿verdad? Por el tema de la junta, en los revestimientos, ¿verdad? Revestimiento de la pared con película impermeable o hidrófuga por medio de aplicación de barnices o siliconas, ¿verdad? Presencia de una cobertura estanca y medidas que eviten la acumulación de agua en la base de las paredes, ¿verdad? De la protección perimetral, siempre hacer eh, tener en cuenta de la bajada de las canaletas, que no estén tirando agua a la fundación, ¿verdad? Al cimiento y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, a modo de ejemplo, eh, tenemos también que tener en cuenta el control de recepción y almacenamiento de los bloques o ladrillos. El comportamiento de la mampostería, dice, será condicionado por la efectividad de la unión componente-argamasa, ¿verdad? El tipo de argamasa que usamos para la unión. Y acá un caso que siempre se da, mojar o no mojar los bloques o los ladrillos, ¿verdad? Y el texto que utilizamos recomienda humedecerlos sin saturarlos. Siempre que los mismos se presenten muy resecos, entonces conviene humedecerlos. Dice, continuando un poco con el material, la elección del tipo de argamasa de asentamiento influye decisivamente en el comportamiento de la mampostería. Dice, la calidad de la mampostería dependerá también de la calidad de la ejecución, del nivel, de la plomada, de la regularidad de las juntas y otro tipo de cuidados que se tienen en la, en la ejecución de una mampostería, de la trabazón, como vimos en láminas anteriores, ¿verdad? Y para el caso de mampostería vista de fachadas, estos son algunos detalles que se pueden tener en la junta. Dice a lo que le llamaremos frisamiento, o sea, o se le llama frisamiento, que son para mejorar la compacidad, en este caso del mortero, y para proporcionar también el escurrimiento de la lámina agua de lluvia en la fachada. Entonces, cuando se va colocando lo que sería la mampostería o revestimiento de la fachada en la junta, realizar ese frisamiento con algún elemento, ya sea un elemento metálico punzante, como para comprimir el mortero, para darle mayor compacidad y darle una forma a que si el agua que escurra no se junte, no tenga un lugar para ir acumulándose en esa junta, sino que pueda escurrir, ¿verdad? Esos detalles también hacen que se le dé una protección extra, ¿verdad? A esa fachada. Hablando un poquitito también de fenómenos hidrotérmicos que tienen que ver con el grado de humedad y temperatura, vamos a decir, las propiedades de los materiales con respecto a la humedad y temperatura. Dice, la retracción de los componentes de la mampostería y la argamasa de asentamiento. Dice que para evitar el agrietamiento, las tensiones que surgen de esos movimientos deben ser aliviadas por juntas de control o las juntas, ¿verdad? Que vimos en la clase de revestimiento de fachadas, ¿verdad? Generalmente ubicada en los tramos donde se produce concentraciones de esfuerzos, cambio brusco de altura o espesor de la pared. Eh, También vimos cuando hay dos mamposterías que están expuestas, vamos a decir, a cargas distintas, por decir así, un edificio, una construcción de 2 o 3 niveles y está unida a una mampostería de cerramiento o muralla, ¿verdad? Entonces, eh, esos detalles constructivos para colocarle las juntas adecuadas. En el caso de las armaduras, y se mejora sustancialmente el comportamiento de la mampostería en cuanto a fisuración, compensando su deficiencia natural para absorber tensiones de tracción y corte, ¿verdad? Antes de terminar, entonces, un poco más de las armaduras. Ellas, como pudimos ver, la concentración de tensiones alrededor de las aberturas
es importante, ¿verdad? Especialmente en la esquina de los mismos. Entonces, no solamente es importante colocar armaduras o dinteles en la parte superior de las ventanas, sino también en el antepecho, porque se suelen ver siempre fisuras verticales o ahora si le toca inspeccionar algunas paredes o están en algún lugar y están mirando a través de la ventana, seguramente ya van a empezar a mirar las esquinas de las mismas también y van a notar que en muchos casos las fisuras se ven también en la parte inferior de esas ventanas, ¿verdad? De esas aberturas. Entonces es importante colocar, en este caso, armaduras que puedan absorber esas tensiones, esas deformaciones, ¿verdad? Esas tensiones realmente en esa esquina y por lo que les reitero, es importante no solamente colocar en el dintel, sino también por debajo de las aberturas en el antepecho de los mismos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? Parece que fui muy rápido, no sé si em, pudieron entender un poco cómo viene dadas las fisuras, que generalmente en el caso de la mampostería es cuando se presentan deformaciones y generan fisuras de tracción, perdón, tensiones de tracción, por lo que generan fisuras en las mismas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, dudas o anécdotas o algo que quieran Profe, compartir con mis compañeros? ¿Sí? el compañero Carlos escribió en el chat que la siguiente Ah, pregunta es, cuando sí. hablaste de dados en la página 25, ¿a qué te referías? Pregunta. Cuando presentaste Ah, la página 25 en el PPT había una parte que mencionabas unos dados. Ahí eso es lo que... ya. Generalmente se usan los dados, o sea, vamos a llamarle dados a elementos, podrían ser de hormigón, ¿verdad? Unos prismas de hormigón que se utilizan para el asiento de las vigas en en la, en la mampostería, ¿verdad? De repente esa viga puede tener ya una carga muy importante para la superficie, para las dimensiones en que se apoya en la mampostería, sobrepasando la carga de compresión que puede soportar ese elemento, ¿verdad? Entonces se generan fisuras verticales. Entonces, lo que se hace es distribuir esas tensiones a una mayor superficie, o sea, a una mayor superficie de esa mampostería por medio de unos dados rígidos que pueden ser de hormigón o inclusive anteriormente para el asiento de cabreadas se utilizaban también elementos de madera, ¿verdad? Se usaban como unos prismas con la longitud necesaria, ¿verdad? De madera, como para que la tensión de la mampostería no sea sobrepasada, o sea, por esa carga puntual de la cabreada, ¿verdad? Y en ese caso le hablamos de dados, ¿verdad? Como para distribuir esa carga puntual a través de la mampostería. Vamos a ver en la siguiente clase, vamos a continuar porque si bien se habrán dado cuenta, hoy vimos recién los casos que pueden aparecer y las causas que originan esas fisuras. No vimos realmente todavía los procesos que se utilizan para la reparación de dicho fenómeno, ¿verdad? Entonces vamos a ver en las próximas clases que cuando tenemos fisuras por cargas puntuales, las mismas se solucionan por la implementación en la mampostería de unos dados de hormigón, ¿verdad? Y por medio de la costura ya de la fisura que quedaron, por medio de la costura de armaduras metálicas, ¿verdad? Bueno,
Si de repente alguno tiene una fotografía, algún compañero de ustedes ya me envió unas fotos, estuve mirando rápidamente de una estructura. Yo creo que si él no me autoriza no voy a mostrar, ¿verdad? Pero si de repente alguno tiene para enviarme de algo que ya pudo ver, que le interesa, le llama la atención, así como dijimos la clase pasada que puedo hacer para su trabajo práctico, de ahora vamos a dar por finalizada la clase de hoy y si, si alguno tiene algo me puede enviar ya al WhatsApp o al correo y vamos viendo, ¿verdad? O si no tienen nada, me pueden enviar durante la semana, así como hizo este compañero. Yo voy a ir respondiendo ahora eh, sobre los casos o la fotografía de estructuras que les llamó la atención y que quieren utilizar para la elaboración de su TP.